Ya, bienvenido a la clase de Deep Learning. Lo que estábamos viendo en la última clase eran redes recurrentes. ¿Cuál era lo más interesante de las redes recurrentes? Bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero ¿por qué las introdujimos nosotros? Porque queremos ser capaces de que nuestros inputs tengan un largo variable, en el sentido de que cada uno de nuestros inputs va a ser una secuencia de vectores de características. En general vamos a pensar en vectores de características. Después vamos a hablar un poquito de cómo lo generalizamos, pero para hacerlo simple vamos a pensar que cada uno de nuestros inputs es una secuencia de vectores de características y por lo tanto cada uno de nuestros inputs puede estar representado por secuencias de distinto largo. ¿Sí? El ejemplo más básico en donde uno debería tener la intuición de que una red recurrente va a funcionar porque necesito input de largo variable es cuando estoy procesando texto. ¿Por qué? Porque cuando proceso texto, cada uno de los textos que sería mi input, no necesariamente son todos del mismo largo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que puedo tener textos que sean arbitrariamente largos, pueden ser muy, muy, muy largos. Pero no solamente eso, sino no quiero que se queden con la idea de que las redes recurrentes solo procesan texto. Las redes recurrentes en general procesan cualquier input que se vea como una secuencia. Serie de tiempo, un video, etc. ¿Ya? Entonces, después de que hicimos alta motivación la clase pasada, llegamos a las ecuaciones de una red recurrente, y lo que es interesante es que nuestras ecuaciones se ven como una recurrencia, por algo se llaman redes recurrentes, ¿no? Entonces tengo como variable, de hecho me habían preguntado recién justo antes de empezar a grabar, qué significaba estos corchetes. Lo uso como corchetes así como triangulares en vez del circulito que usábamos para definir la capa en particular, porque lo que quiero decir es que esto va a ser como variable, va a depender del input, ¿sí? Entonces, mi entrada, en general, nuestras entradas para una red recurrente siempre las voy a anotar así, como una secuencia de este tipo, x1, x2, xn. No sé si lo dije la clase pasada, pero en general lo estándar es decir que este es el tiempo, ¿sí? Pensando en que el input es una secuencia que es como una serie de tiempo, al menos una secuencia que es ordenada. ¿Ya? Aquí podría decirme, escucha, en una palabra, en una frase no tiene por qué haber tiempo, pero uno, si lo piensa un poco más, sí, porque uno lee la frase de izquierda a derecha. Entonces hay unas palabras que están en el pasado y otras que están en el futuro. Entonces, en general, como la nomenclatura estándar es llamarle tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, lo que va a empezar a pasar con esto es que mi input, por ejemplo, cuando yo lo quiera representar en el computador, va a tener al menos dos dimensiones este input, un solo ejemplo. ¿Sí? Una dimensión que va a ser la dimensión que va a corresponder al tiempo y otra dimensión que va a corresponder a las características. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo esté entrenando estas cosas, de hecho hoy día deberíamos hablar un poquito más acerca de cómo las entrenamos, yo en general le voy a pasar un paquete de ejemplos. Entonces, en el paquete de ejemplos, un mini batch, voy a tener tres dimensiones. Una que va a ser el tiempo, una que va a ser el índice del paquete y otra que va a ser la dimensión de cada uno de los factores que están dentro del paquete. Y hay un montón de detalles de implementación que son complejos, que, por ejemplo, si yo tengo un batch, ahora ya no es muy razonable, o sea, antes un batch era simplemente un conjunto de ejemplos, ahora nuestros ejemplos son secuencias, entonces lo que nos va a pasar es que en el batch voy a tener secuencias que son de distinto largo, y ahí vamos a tener un problema. Y las distintas librerías lo solucionan de distintas formas. ¿Ya? Pero eso son más cuestiones como más prácticas, porque nosotros estamos aquí en cuestiones un poquito más, como más abstractas, más teóricas, para tratar de entender cómo funcionan estas cosas. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación, y si ustedes se dan cuenta, la ecuación lo que está haciendo es como actualizar. Cuando lo vimos en código, nosotros realmente actualizamos un vector. Pero en la pizarra lo vamos a escribir como que nosotros tenemos varios de estos inputs, y se dan cuenta que tengo todo lo de x1 hasta el xn, y lo que estoy haciendo es una ecuación que está definiendo el ht en función del xt y el ht-1 del tiempo anterior. ¿Sí? Y finalmente tengo una sopas. La verdad es que no espero como que se acuerden completamente de esto, a pesar de que ustedes debieran ser capaces de escribirlo una vez que tengan conceptualizado cuál es la red que vamos a estar usando. Y lo que vimos la vez pasada también, por eso termino el resumen, vimos cómo se vería el grafo de computación de una cosa como esta. Y ustedes se dieron cuenta que era bien complicado como grafo de computación, y si yo quería dibujar esto como capas, también se iba a ver un poco complicado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es introducir un diagrama, una forma de dibujar estas cosas para que todos entendamos y estemos como claros de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a dibujar una de estas cuestiones en simple, en general se dibujan así. Lo que uno va a hacer es como poner para cada instante de tiempo, voy a poner como un nodo. Esto se va a parecer a un grafo de computación, pero no va a ser un grafo de computación, para que no se confundan, ¿ya? Entonces, aquí tengo el xn, y lo que voy a suponer es que, o sea, lo que voy a ir haciendo es ir generando
estos H y lo voy a ir dibujando así. Aquí tengo el H1, el H1 se genera a partir de el H0. Recuerden que habíamos hablado que como tenía que partir en algún momento, el H0 era algo que tengo que dar como dado, tiene que estar como dado antes. Entonces, para dibujar todas estas ecuaciones las voy a dibujar así. Aquí voy a poner el U, aquí voy a poner el B. Si ustedes se dan cuenta, lo que voy a ir haciendo va a ir haciendo esto. ¿Ya? Entonces aquí tengo el U y el B, y así el B hasta adelante, y aquí tengo el H, el HN, y el HN va a venir de U y va a venir de B. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean algo como esto en la pizarra, o a veces en algunos blogs lo van a dibujar así también, lo que ustedes tienen que entender es que aquí hay una especie de recurrencia, en donde cada uno de los H está generado a partir del H anterior y el X en el momento. ¿Sí? ¿Esto por qué no es un grafo de computación? Porque si se dan cuenta, los parámetros en este caso están etiquetando la arista. En los grafos de computación, las aristas están etiquetadas como operaciones. En este caso, estoy como abusando de una notación, por eso quiero que entiendan muy claro que esto no es un grafo de computación, es simplemente una manera esquemática de hablar de la primera ecuación. Y después, ¿qué es lo que tengo entonces desde el HN? Lo que tengo es como voy a aplicarle una O aquí y voy a generar bueno, no lo puse acá, ¿sí? Pero voy a generar este Z, que viene del O, que está aquí, más un C, pero en general los bias me los voy a saltar todo, y de aquí voy a hacer un softmax, y eso me va a generar el igorro. ¿Sí? En general podría pensar, de hecho lo voy a hacer así de ahora en adelante, ¿ya? Ya, déjenme, solamente para que no tengamos que estar poniendo un nodo de más. Esta es una anotación que voy a inventar ahora recién. Entonces, aquí tengo el igorro. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que desde el HN voy a aplicarle esta matriz y además voy a meter el softmax en esta misma línea. ¿Ya? Todos vamos a entender, porque como tengo el igorro allá, entendemos que es la predicción de la red. Y de aquí tengo el I, que es el que yo quiero, y estos dos juntos hacen el L. Entonces, en general voy a estar usando diagramas como este para representar estas ecuaciones de acá. ¿Sí? ¿Por qué lo introduzco? Porque ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar de arquitecturas para RNN. O sea, arquitecturas para RNN, en general, si uno se va directamente a las ecuaciones, puede estar como no cachando bien qué es lo que está pasando. Entonces, lo que voy a hacer es usar diagramas como este para introducir intuitivamente cuáles son las arquitecturas, y después de los diagramas nosotros vamos a escribir la fórmula y debería quedar bastante más. Entonces, eso termina el repaso más esta introducción. Si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. Ya, perfecto, no hay duda. Entonces, noten que esta red, como la estamos dibujando acá, lo que tenemos es un input de largo variable. Como tenemos siempre B y U, no tengo problema, puede ser el largo que yo quiera. Y el output es un solo vector. Entonces, eso era como lo que habíamos dicho, que es como la manera más simple de ver las redes neuronales recurrentes, que es como yo tengo mi input en una secuencia y mi output en un puro valor. ¿Sí? Un puro valor, digamos, una clasificación. Suponemos que estamos haciendo una clasificación ahí, cuando hacemos software en general estamos haciendo una clasificación. Entonces, lo que yo les dije es que hay una siguiente versión de la red recurrente en donde el output también es una secuencia. Y la más simple es cuando la secuencia es del mismo largo que la secuencia de salida, es del mismo largo que la secuencia de entrada. ¿Sí? Entonces, noten cómo se va a ver mi ejemplo ahora. Mi ejemplo viene con una secuencia de entrada y una secuencia de salida del mismo largo que la secuencia de entrada. Entonces, lo que quiero hacer, esta arquitectura de acá no soporta eso. Ya supongo que lo entienden. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es ver qué cambios tendríamos que hacer en una arquitectura como esta para que pueda soportar una predicción de esa forma, cómo la entrenaríamos, cuál sería la loss, etc. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer como la primera. Entonces, a esta en general le vamos a llamar red recurrente NAN. ¿Sí? O sea, que la salida del mismo largo que la entrada. Y típicamente, si quieren como un ejemplo, el ejemplo más simple es cuando yo estoy, por ejemplo, tengo un texto y lo que quiero es marcar cada una de las palabras del texto como cuál es la función que tiene en el texto. ¿Sí? Por ejemplo, esto está funcionando como un verbo, esto está funcionando como un sustantivo. Todos deberían notar que la función de las palabras no es una dependencia solamente de la palabra. Si ustedes van a un diccionario una palabra, ustedes pueden ver que la palabra se puede usar de repente como adjetivo, de repente como sustantivo, va a depender del uso que tenga. ¿Sí? Entonces, en distintos usos, la palabra va a tener distintas funciones.
Otro ejemplo que posiblemente es más interesante es cuando ustedes quieren marcar dentro de una frase que, por ejemplo, cuáles textos corresponden a personas, cuáles textos corresponden a lugares y cuáles textos no corresponden a ninguno de los dos. Entonces, en ese caso, aquí tengo el texto y aquí podría ir diciendo persona, persona, nada, lugar, persona, lugar. ¿Sí? Eso en general, en general, los problemas que se resuelven con RNN, NaN, como secuencia de entrada y secuencia de salida al mismo largo, se llaman problemas de tagging o etiquetado. Y lo que yo tengo es una secuencia y quiero etiquetar la secuencia. ¿Sí? Entonces, después de toda esta cháchara, lo que vamos a ver es que es bien simple. De hecho, le voy a preguntar a usted, al tiro, ¿cómo se le ocurre que podría yo cambiar esta arquitectura para poder hacer algo parecido a esa salida? Vamos, cualquiera de ustedes que me diga algo. Haciendo salida entre medio de los H, ¿o no? Ya, entonces, no sé si lo discutimos, pero bacán, si te haya ocurrido a ti, que es como, en vez de hacer una predicción al final, como esto se ve como una red neuronal como de varias capas, podría ir haciendo predicciones entre medio. ¿Sí? Exactamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es tener desde el H1, vamos inmediatamente, déjenme ver cómo lo puse con... Sí, lo hice así. Entonces, desde el H1, lo que vamos a hacer es usar esta función para predecir el I gorro 1. Desde el H2, vamos a usar la función de salida para producir el I gorro 2. ¿Sí? Y aquí desde el HN, vamos a usar la función de salida para producir el I gorro N. ¿Sí? Entonces, primero, escribamos la fórmula, porque las fórmulas son bien simples al final. Lo que vamos a tener es, va a ser igual que antes, bueno, antes el dibujo, sí, lo voy a dar mientras estoy escribiendo. Entonces, va a ser igual que antes, lo voy a escribir rápido. El h en el tiempo t va a ser simplemente el tan h de el x en el tiempo t por u más el h en el tiempo t menos 1 por b más el bias. Y lo que vamos a tener ahora es una predicción en cada instante de tiempo. Si la predicción ahora, antes teníamos un solo i al final, que era un softmax desde este, y lo que vamos a tener ahora es simplemente un softmax desde cada uno de los h. Entonces lo que vamos a tener es el ht por o más nuestro vector de maíz. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de esto? Una de las gracias es que yo tengo, cuando yo esté entrenando esto, de hecho, hasta aquí está la arquitectura nomás de cómo varía como los outputs, ¿sí? Entonces, cuando yo esté entrenando esto, este va a ser mi input, este va a ser el output de la red, y este es el output esperado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner al lado de cada uno de estos el i real. Y uno, lo voy a hacer con otro color, no sé si se va a ver con otro color, pero porque ahora queda la cosa muy pegada. Entonces, déjenme ver si que lo logro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser el I1, vamos a tener el I2, vamos a tener aquí el IN, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular con cross entropy una loss intermedia 1, con cross entropy una loss intermedia 2. Es como si tuviera varias clasificaciones. Supongo que todos lo están viendo, ¿no? Una loss intermedia N. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es definir el N intermedio, voy a poner el LT, como el cross entropy entre la predicción en el tiempo t y lo que yo espero ver en el tiempo t. ¿Ya? Y voy a tener que borrar esto de aquí arriba, no me alcanzó el espacio. Entonces, estamos casi listos, porque ahora, ¿qué es lo que podría hacer? El que me propuso esta arquitectura, ¿qué es lo que hago ahora? Porque no puedo entrenar esto ahora así como está, necesito una loss, ¿no? ¿Qué es lo que se te ocurre que podría hacer? Podríamos promediar las loss o sumar las loss. Ya, entonces lo que podríamos hacer es simplemente llevar toda esta a una sola loss. Típicamente, como conceptualmente, o digamos teóricamente, lo que uno dice es que la loss va a ser la suma, o sea, voy a acumular la loss para todos los instantes de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que como tengo una sola loss, si ustedes ahora podrían, si quisieran, podrían hacer el grafo de computación de esto, no va a quedar para nada muy simple, pero tampoco va a ser tan raro. Lo único importante es que tengo solo
tres parámetros. Tengo tres matrices de parámetros, O, B y U. Y lo que va a hacer esta loss es mandarle gradiente en todas estas direcciones a todos los parámetros que tengo. Entonces voy a poder hacer backpropagation tal. ¿Hay una razón para que sea simplemente la suma? Es buena la pregunta. De hecho, estuvimos discutiendo harto con mis estudiantes de posgrado de qué es lo que uno debería usar ahí. Porque, voy a ser bien sincero, ¿sí? Cuando uno, si se acuerdan cuando les mandé a ver el video de cross entropy, ¿se acuerdan? No sé si todos vieron el video, pero uno obtenía la loss desde una cuestión como bien fundada, que era el maximum likelihood estimation, a partir de suponer que lo que voy a estar haciendo en cada una de estas es prediciendo una probabilidad. ¿Ya? Voy a demorarme 2 minutos en esto. Entonces, realmente, si tú veis que es lo que estoy haciendo aquí como en teóricamente, cada una de estas predicciones va a ser una distribución de probabilidad sobre las clases que yo quiero predecir en cada uno de los instantes de tiempo. ¿Me seguís, cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, finalmente, lo que tú quieres hacer, porque tu output es esto. ¿Sí? Entonces, a ti realmente no te importa la probabilidad en cada instante de tiempo. A ti lo que te importa realmente es que tú quieres obtener una probabilidad de esta secuencia dada la de arriba. ¿Sí? Formalmente eso es lo que quería hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, Ya. si tú partes de eso, esa es tu definición, lo que yo quiero es la probabilidad de esta secuencia dada la de arriba, y luego lo que usted da cuenta es que la probabilidad de cada uno de los instantes depende de todas las anteriores. Entonces, finalmente lo que estoy haciendo es como, estáis factorizando la probabilidad de esto como una multiplicación de probabilidades, donde tú estás diciendo lo que voy a hacer es como condicionar la probabilidad de I2 dado los 2 instantes de tiempo anteriores. ¿Sí? Se va a quedar una multiplicación de probabilidades. Y cuando tú hagas todo el desarrollo que hicimos en esa clase para esto, lo que te va a quedar es que lo que tenés que hacer es sumar las dos de cada una de las. ¿Ya? Al aplicarle el logaritmo que a la suma. Te quedan las sumas. ¿Ya? Pero, por eso digo que voy a ser sincero con ustedes, esa es la forma de hacerlo como teóricamente, y si tú quieres justificarlo, te va a quedar así. Pero en la práctica, lo que uno hace es obviamente que la va a promedio. ¿Sí? Ahora, si ustedes piensan, hay una razón un poco más técnica de por qué las promedio, pero ¿quién es el que me estaba preguntando? Adrián. Adrián, ya. Entonces, Adrián, si ustedes dan cuenta, si tú las sumáis o las promediáis, para efectos del backpropagation da lo mismo. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Adrián? Creo que sí. Ya, pero Sí. Voy a testear si es que he aprendido las cosas que yo decía. ¿Por qué da lo mismo? Si tú deriváis L o deriváis 1 partido por N por L, ¿cuál es la única diferencia? El 1 partido en N. El 1 partido por N. O sea, lo único que vaya a factorizar va a ser un valor que lo que va a decir es que el gradiente va a estar como escalado nomás. No hay mucha diferencia. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Sí. ya, para efectos de backpropagation, y no hay ninguna diferencia porque el gradiente igual te va a llegar, a menos que este número sea infinito, por lo tanto se vaya realmente a cero, pero como estáis promediando, igual debería llegarte algo de gradiente, solamente lo voy a escalar. Y si tú pensáis, cuando yo esté entrenando, ese escalamiento de ahí igual podría compensarlo con la tasa de aprendizaje. ¿Estás de acuerdo conmigo, Adrián? Sí. Ya. Sí. Entonces, finalmente, el que esté promediado o no, en la práctica te lo voy a poder compensar por la forma en que usamos esto. Esa es una cosa. Pero hay otro tema práctico que es mucho más importante, y eso fue lo que discutimos largamente con mis estudiantes, que cuando tú estás entrenando esto en la práctica, tú realmente le estás pasando un paquete de ejemplos. Y en el paquete de ejemplos pueden haber secuencias de distinto largo. Claro, y SN va a ir variando. Y si va a ir variando, y si tú simplemente sumas, lo que te va a empezar a pasar es que es como que vaya a estar penalizando adicionalmente a las secuencias que son más largas que la otra. Que son más largas, claro. Sí. Entonces, Sí, pero por eso también me llamó la atención. Y ahí te empieza a quedar la embarrada en el entrenamiento. Pero conceptualmente no hay mucha diferencia, porque tú sí una loss, igual quiero que la loss sea cero, entonces da lo mismo si la promedio o no. Pero para efectos del entrenamiento, cuando tú estés en la práctica, generalmente lo que vaya a hacer va a ser lo siguiente. Traten de seguirme aquí y después, igual cuando ustedes hagan la tarea, van a tener que programarlo y ahí es donde realmente se ve si es que aprendieron o no. Pero lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tener varias de estas secuencias
a varias de estas secuencias les vaya a hacer padding. ¿Qué significa padding? Que va a haber casos que vaya a ignorar esa secuencia. Voy a pensar que las rellenáis con 0, pero es un poquito más sofisticado en este caso, ¿ya? Las vaya a ignorar. Entonces, lo que vaya a hacer realmente es que cuando calculen la loss, vaya a sumar la loss de todas las predicciones que tenía en tu batch. Y luego vaya a promediar para la cantidad de predicciones que hiciste. No sé si me voy a entender, Adrián. Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Entonces, finalmente, eso me parece más razonable. Ya, eso es lo más razonable que uno hace en la práctica. De hecho, estaba tan confundido antes de la clase que tuve que ir a ver mi código antiguo, así como cómo lo hacía yo y cómo funcionaba. Y ahí me encontré que efectivamente eso es lo que hacía. ¿Qué significa esto? Que tengo varias secuencias de distinto largo, lo que voy a hacer es predicciones para todas, y después voy a dividir por la suma de los largos de todas las secuencias que tengo en el batch. ¿Sí? Que es como que hiciera varias de estas predicciones y luego las promediara todas. Pero, vuelvo a repetir, es una cuestión práctica que tiene que ver con cuando uso batch realmente en la práctica. Entonces, en general, lo que voy a hacer es no ponerle este 1 partido por n, porque no quiero que se confundan en la primera parte, ¿ya? Pero cuando estén implementándolo, van a tener que decidir algo, ¿ya? Lo único que me importa es que todas estas loss se juntan en una para poder hacer el backpropagation. Ya, eso. Entonces, esta arquitectura de acá tiene esta gracia que lo que puedo hacer es hacer una predicción en cada instante de tiempo, así se llama. Hago una predicción en cada instante de tiempo y lo que puedo hacer es como tallar una secuencia. ¿Sí? Ojo que, una consulta. solo para cerrar esta parte, ojo que noten que no es más difícil, pero noten que para conseguirme datos para entrenar, ya no es tan fácil como tengo algo y le pongo una etiqueta. Ahora tengo que tener algo y poner etiqueta a todos los instantes de tiempo. ¿Sí? En general, los conjuntos de entrenamiento acá no son tan grandes como los de igual pueden ser. Vamos a ver algunos casos en que sí son muy grandes. Ya, vale, pregúntame. ¿Qué pasa con el rendimiento de la red proporcional a lo largo de los tiempos? Porque estoy usando todo el rato el mismo U y el mismo V. ¿Sí? Entonces después a lo largo no empiezo a perder como información. Estoy como pasando información de un punto a otro, pero siempre uso el mismo U y el mismo V. No va a haber una parte, digamos, una fracción de esos tiempos donde voy a empezar a clasificar bien y la porción de la clasificación va a ser más mala. Ya, buena la pregunta. ¿Estuviste en la clase pasada? Sí, Ya, no sé si te acordáis que nosotros vimos cuando tú hacías el grafo de computación, lo que te empezaba a pasar era exactamente lo que decías tú, que era más fácil, es como al B y al V le llega información desde los últimos instantes de tiempo, más fácilmente que desde los primeros, porque para calcular el gradiente, nota que la U está en varias partes, ¿sí? Para calcular el gradiente de esa U, que es la misma que todos, pero si te das cuenta tengo que sumar un pedazo, entonces el gradiente tiene que bajar por aquí. O sea, primero va a bajar por acá, después tiene que bajar por aquí, después tiene que bajar por acá, ¿sí? Entonces, finalmente lo que empieza a pasar es que como la parte del final incide muy poco en la parte del inicio, ¿ya? Entonces, eso es lo que te lleva, es que sea muy difícil hacer una U que solucione el problema que tú estás diciendo, que es como lo que yo entiendo que tú sentís, es que como uso siempre la misma U, es como que como diablos voy a guardar información un poquito más adelante si usando siempre la misma U. claro. ¿Ya? Entonces, eso es un problema, y un problema que todas las redes recurrentes sufren, y que no vamos a solucionar hasta la próxima semana. Pero lo vamos a solucionar. Y el problema no lo vamos a solucionar cambiando U y B, vamos a solucionar con otras cosas más parecidas a cómo lo solucionaba la ResNet. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre, el que me está preguntando? Pablo. Pablo, mira, Pablo, solo para que a ver si como si lográis hacer como el símil con lo que habíamos visto antes. Si tú pensaras que todas estas U son distintas, finalmente esto de aquí se ve como una red súper profunda. Eso es lo que tengo, ¿no? Una Sí. red sumamente profunda, ¿sí? Entonces, realmente todas las redes profundas sufren el mismo problema que estás diciendo tú, que es como que las operaciones del principio ya no las voy a ver mucho al final. Si todas las redes profundas sufren ese problema, no es que no las vaya a ver, sino que va a ser muy difícil entrenarlas, ¿ya? Ahora, con las redes recurrentes es aún más radical por lo que tú observas, porque además voy a usar siempre la misma U, ¿sí? Entonces, vamos a tener que lidiar con ese problema, pero no todavía. Ya, perfecto. Profe, Sí, pregúntame. profe, como estamos usando siempre los mismos como 3 parámetros, ¿cuántos son? U, V y O, ¿no hay un problema de capacidad en la red? Sí, bacán, bacán.
Pero por ahora lo que vamos a decir, si queréis más capacidad, agranda el tamaño de este. ¿Te acuerdas? Pero eso, o sea, eso como que tiene otro problema en el fondo. ¿Cuál es el O problema? sea, el U está como limitado por el tamaño de los H, y si aumentamos indiscriminadamente el tamaño de los H, como que los H que son naturalmente más chiquititos, como que siento que como que pierden proporción, por decir así. Claro, pero, ojo, que los H van a ser todos del mismo tamaño, no pueden ser distintos. No, sí, pero me refiero a la parte que no tiene como, lo que no es padding, por decir así. Pero, chuta, yo creo que no te estoy entendiendo bien, pero solo para que no te dé tanta ansiedad, una forma de darle más capacidad a esto es agrandar las matrices de parámetros, esa es una forma. Vamos a ver otra, al final de la clase, si me dejan avanzar vamos a ver otra, que te voy a dar spoiler. Lo que uno puede hacer es empezar a poner, en vez de tener una sola capa, esta es una capa de recurrente, yo puedo poner otra capa encima. ¿Ya? De hecho, eso es lo que voy a ver al final. Pero eso, para que no le dé tanta ansiedad, se puede hacer, y lo vamos a hacer. Pero antes de eso, quiero mostrarle otra arquitectura adicional. Y voy a borrar todo esto, lo puedo hacer de nuevo después. Pero quiero mostrarle el siguiente problema. Imagínense que yo quiero ver quiero de alguna manera ir decidiendo como el significado de una oración hasta cierto punto. Voy a hacer dos ejemplos, ya porque este no me gusta mucho después de que lo leí. Pero imagínense que yo tengo esto, como el canto déjame ver, lo tengo aquí, el canto del canario y el canto de la mesa. ¿Sí? Entonces, miren esas dos secuencias. Si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a mirar las secuencias de izquierda a derecha, cuando yo voy acá, las dos se ven exactamente iguales. Entonces, si yo tuviese que tomar decisiones, por ejemplo, como ¿qué significa esta palabra? Imagínense que yo quisiera de alguna manera decir como si esa palabra significa como la acción de algo, no como sustantivo o verbo, porque los dos son sustantivos, pero yo creo que todos ven el problema, ¿no? Que hasta aquí yo no puedo saber realmente cuál es el significado correcto de esa palabra. Yo necesito ir un poquito hacia el futuro para entender qué es lo que estaba refiriéndose esta frase con esa palabra ahí. ¿Lo ven todos? Espero que me estén haciendo así. ¿Sí? Entonces, ya, bacán. Entonces, el problema que tienen estas redes cuando nosotros vamos prediciendo momento a momento es que son ciegas al futuro de la oración. Las estoy obligando a tomar una decisión usando solamente la información que va desde el inicio de la secuencia hasta el momento de la secuencia. Y eso puede ser muy malo. Tengo otro ejemplo. Miren, imagínense que, igual todos los ejemplos son medio rebuscados, pero se encontró con Santiago. Igual puede ser que esté medio raro, pero denme esta opción, ya denme esta posibilidad, no me mato. ¿Ya? Se encontró con Santiago de Chile. Imagínense que yo quiero marcar dentro de esta oración los pedazos que son lugares y además me gustaría marcar los pedazos que son nombres de personas. O sea, vamos a ver Juan. ¿Sí? Entonces, Juan se encontró con Santiago de Chile. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo estoy leyendo para allá, ya bacán, Juan, si es una persona. Pero cuando llego aquí, yo podría de manera incorrecta decir, ese es el nombre de otra persona. Pero si miro un poco más allá, Santiago de Chile, yo puedo tomar otra decisión y decir, esto es parte de o sea, es una ciudad, es un lugar. Santiago como lugar, no como persona. Entonces, de nuevo tengo el mismo problema que tengo arriba, que es como muy poca la información para tomar una decisión si yo solamente miro hacia el pasado. Y esto ocurre muchísimo, muchísimo en texto. Ustedes todos lo sienten, porque cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, no sé, en inglés, pero mucha gente lo hace en español también, yo en particular, el signo de interrogación lo ponía al final, y no lo ponía al principio. Entonces, cuando tú empecé a leer, solo te das cuenta que te están haciendo una pregunta al final. Y que te estén haciendo una pregunta implica un montón de cosas dentro de la otra parte del texto. Por ejemplo, incluso puede implicar que algunas cosas tengan que llevar tilde, otras no, que en algunas partes las palabras cambian su función, ¿sí?
Entonces, todo esto nos invita a decir que, en general, si nosotros queremos hacer buenas predicciones, nos gustaría condicionar la predicción en un instante de tiempo, no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, lo que voy a mostrarles es una arquitectura que hace eso. Y es súper simple, y le vamos a poner nombre y todo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y ahí a ustedes les va a quedar como bien claro. De hecho, voy a borrar. No la voy a borrar porque voy a borrar esto. No voy a borrar porque va a ser como muy parecida la primera parte al menos. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser tener una, arquitectura muy parecida a la que tenía recién. Voy a ir rápido, ya tengo H0, pero ojo con lo que voy a hacer. Como yo quiero condicionar en las dos direcciones, voy a tener un H0 que le voy a llamar H0 con flechita hacia la derecha, que es como que yo estoy condicionando desde el pasado. ¿Ya? Entonces, esta va a estar incidiendo con este H1, también a la derecha, y aquí viene el X. Así que aquí tengo el equipo. ¿Ya? Y aquí tengo U, y por ahora, antes de que tengo 1 y B1. ¿Ya? Y lo que voy a tener acá va a ser una red recurrente igual como las que hemos tenido recién. Bien. Entonces, para resolver el problema que tenemos, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Es una cuestión como media extraña, pero lo que voy a hacer es que además de tener esta red, voy a llegar hasta aquí, hasta el final. Voy a tener un H2, un HN, ¿verdad? HN que va a venir desde el XN. Entonces, simultáneamente a pasar, si nosotros solamente tuviéramos esta red, lo que haríamos sería tomar una decisión en cada unos 30 instantes de tiempo. Esta es la red que se ve igual que la de recién, solo que con el X1 para allá, que va a quedar claro por qué. Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar el problema es que vamos a tener esta red que va a correr en esa dirección y vamos a tener otra red que va a correr independiente de esta, pero en la dirección contraria. ¿Qué significa independiente? Que los H de la otra red no van a incidir con esto. Entonces, la voy a dibujar de otra forma, con otro color, a ver si me queda mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es tener otra red que va a ir acá. Lo que yo voy a hacer a este, le voy a llamar HN, pero voy a llamar el HN en la otra dirección. Y este va a depender de este, y va a depender de un H en esa dirección, N más 1. Y la voy a ir pasando para allá. Entonces, lo que voy a tener aquí va a ser, déjenme dibujar. Aquí va a tener el H2 en esa dirección, que va a depender desde este X y del anterior. Obviamente le tengo que poner nombre a esto. Este va a ser U2, este va a ser P2, va a ser P2. Y aquí voy a hacer como el paso para que quede claro que es lo que estoy haciendo como recursivamente. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a tener va a ser el H1, que va a ir en esa dirección. ¿Sí? Y aquí tengo el U2 y aquí tengo el P2. ¿Sí? Y aquí va a terminar mi... Noten que lo que tengo realmente son como si fueran dos redes independientes que están corriendo en paralelo. ¿Sí? O sea, las dos están corriendo independientemente. Conceptualmente lo que estoy haciendo es como que tuviese dos redes recurrentes, a una le estoy pasando la oración en un sentido y a la otra le estoy pasando la oración en el sentido contrario. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué creen que voy a hacer ahora para la predicción? Cuando yo quiero hacer una predicción en este momento, lo que voy a usar es usar estos dos. Entonces lo que voy a tener es como una O1, perdón, este es O2. O2, un O1, y eso recién me va a dar mi I gorro 1. ¿Sí? Y aquí lo mismo, voy a tomar este vector de acá, este vector de aquí, ese va a ser O2, este va a ser O1, y ese me va a dar el I2. ¿Sí? Aquí me va a quedar un poco feo, pero ya me cacharon, ¿no? O sea, lo que tengo es esos dos. La idea de pasarle el X1 también al que va de vuelta es como para que sepa que está respondiendo a ese. ¿O para qué? No, creo que no te entendí, perdón. ¿A qué te referí? Que le está pasando el X1 al que va hacia la derecha y después al que va hacia la izquierda. No después, se lo estoy pasando los dos. Ya, pero la idea de pasárselo al que va hacia la izquierda es como para que sepa que está respondiendo para el X1. ¿Tú decís pasárselo para acá? No.
Es que yo creo que va a quedar súper claro cuando haga las fórmulas, porque puede ser que los dibujos en general pueden ser un poco confusos. Pero, ya, mira, ese de ahí se genera desde X1 y H2 hacia la izquierda. Claro. Ese. Mi Este de pregunta acá es cómo se idea genera de desde pasarle H. Este de acá se genera desde H0 y X1. ¿Sí? Esos dos se los voy a pasar. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál era la idea de pasarle el X1 al que va hacia la izquierda? Al H1 que va hacia la izquierda. A ese. Sí. ¿Y por qué no lo haría? No estoy tan seguro. Porque podría no necesitarlo, no sé. Ya, pues, pero si puede no necesitarlo, mejor se lo pasamos por si acaso, ¿no? Ah, bueno, ya. Pero yo creo que va más allá de lo que te estoy preguntando, porque si no se lo paso a este, ¿a quién se lo paso? ¿Hacia la izquierda? ¿A ninguno? Sigo así nomás. Ya, imagínate que no se lo pasara a ninguno. El X2, ¿tampoco se lo paso a ese? Claro. Y si no se lo paso a ese, entonces ningún X se lo pasaría a ninguno de los que va a la izquierda, po, y se me desarmó la red. Ya, ya. ¿Me cachai? Ya, entonces, ojo, posiblemente el dibujo no es más claro, pero yo necesito que lo vean así. ¿Por qué? Porque noten que, ya, parémonos imagínense que este es X5, ¿ya? Este es X5. Entonces, noten, cuando yo miro el X5 va a aportar al H5 hacia la derecha, y el H5 hacia la derecha trae toda la historia hasta la posición 5. Todos de acuerdo. Adrián, dime sí por último para que... Sí. Ya, acá. Entonces, si yo miro qué es lo que está pasando de derecha a izquierda, el X5 se mete aquí en el H5, pero además ese H5 viene acumulando toda la historia desde el futuro hacia este segundo. Entonces, de alguna manera, este H2 tiene toda la historia desde X5 hacia atrás, este H2 en la otra dirección, perdón, este sería H5, si estaba en el punto 5. Este H5 tiene toda la historia hacia el pasado, este H5 con la otra flechita tiene toda la historia desde el futuro hasta este punto. Con esas dos ya puedo tomar la decisión en ese punto. ¿Sí? Entonces, sí lo necesito realmente. De hecho, las dos redes son simétricas, son exactamente iguales. La única diferencia es que a una le pasé el input en una dirección y a la otra le pasé el input en la otra dirección. Ya, eso no había cachado, como que no había cachado que... Pensé que se juntaban al final. Ya, culpa mía, disculpa. ¿Por qué me importa dibujarlo así? Porque si bien yo le pasé a las dos el mismo input, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, cuando yo tome la decisión, voy a ver como el vector escondido, el hidden state, de que llega hasta el punto en que quiero predecir, desde las dos direcciones. Y la operación que voy a hacer aquí puede ser cualquiera. Ustedes ya están grandes con respecto a Deep Learning. Pueden hacer lo que quieran, pero la más estándar es que voy a multiplicar ese por una matriz, ese por otra matriz lo voy a sumar. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer la ecuación acá. Si estuviéramos en vivo, todos me irían dictando, porque como no estamos en vivo y si prenden todo el micrófono va a quedar embarrado. Entonces, lo que voy a tener es que voy a tener una ecuación para el h hacia la derecha en tiempo t, que lo que va a hacer simplemente la tangente hiperbólico del x en el tiempo t por el u1 más el h hacia la derecha del tiempo t menos 1 por el b1 más el bias 1. ¿Se alcanza a ver en el...? Sí, se alcanza a ver. Está un poquito guateado, pero se alcanza a ver. Ya. Entonces, Adrián era el que me estaba preguntando, ¿sí? Ayúdame a hacer la fórmula para el que va para la izquierda. ¿Cómo se ve, Adrián? Yo te voy a ayudar al principio. Tan H de... Hasta aquí te voy a ayudar. XT por U2. ¿Qué pongo aquí? Ese sería H para la izquierda. ¿Ya? Más 1. De O sea, de T más 1. Más 1. Perfecto. Por B2. V2 más B2. Entonces, nota que igual es como que te estuviera haciendo trampa, porque ¿qué importa que sea más 1 y menos 1? Es lo mismo, ¿no? O sea, no me están viendo, ¿sí? Claro. Es lo mismo nomás, ¿sí? Pero conceptualmente la gracia de hacerlo de esta forma es que ahora yo en cada instante de tiempo tengo
dos hidden state, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hago la predicción en el instante t? ¿Tú mismo, Adrián? Yo voy a partir. Softmax de H a la derecha, 1. Ah, bueno, H a la derecha P por O1 más más H a la izquierda T por O2. H a la izquierda t por O2. ¿Sí? Más el vector de Bayes, chico. Sí. Eso es todo. Ya. Y eso es todo. Ojo, me interesa que ustedes se sientan suficientemente grandes como para poder haber escrito esto si que yo les decía cómo iba a funcionar. ¿Sí? En algunas partes lo van a ver un poco más complicado porque no usan el mismo T, pero con mi experiencia me he dado cuenta de que esta es una buena forma como pedagógica, para que todos entiendan lo que está pasando. ¿Vale? ¿Sí? Ojo, muy importante, son dos que están funcionando en paralelo. No interfieren una con la otra. Aquí en el primer momento no interfieren. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque esas dos las podría correr en paralelo, efectivamente. Pero después tengo que esperar a que termine para poder hacer esta operación de acá. Al menos es como cuando estoy en la posición 5, tengo que esperar a que termine el 5 desde la derecha y el 5 desde la izquierda y el 5 desde la derecha. ¿Sí? Entonces, Se podrían empezar a calcular desde el centro. podría ser mil cosas y los optimizadores hacen un montón de cuestiones, ¿sí? Pero conceptualmente eso es, no es más que eso. Y luego lo demás sigue igual, ¿no? Acá tengo un i que yo espero ver en cada instante, hago la loss y soy feliz. No es un problema. ¿Ya? Cosas en la práctica, en la práctica en general, cuando ustedes estén como, ya, primero le vamos a poner nombre a esto. Esto se llama bidirectional RNN. Bidirectional RNN. Típicamente se le llama BRNN. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén en una librería, típicamente alguna de las librerías, así como teníamos las capas convolucionales que venían hechas en Torch, algunas de estas capas también van a venir hechas, ¿sí? Igual cuando ustedes se enfrenten van a ver que hay distintas formas en que uno podría darle como APIs a esta para poder estar en una librería. Pero típicamente cuando ustedes decidan hacer una red bidireccional, una de las gracias es que las librerías les van a permitir definir simplemente una cuestión bidireccional. Ustedes no van a tener que hacer como las dos redes en paralelo. Cuando ustedes definan una red bidireccional en la librería, típicamente la librería les va a preguntar cómo quieren combinar los H. ¿Sí? Entonces, esta forma de combinarlo acá, porque uno podría haber hecho lo siguiente, imagínense, uno podría haber, en vez de haber hecho esto que hicimos aquí, que es como lo más general, uno podría haber sumado los dos H y después haberlos puesto una sola red, perdón, una sola capa. ¿Lo ven, no? O sea, yo podría haber tomado los dos H, los sumo y después me queda un solo vector y lo paso por una capa. O podría haber tomado los dos H y le saco el promedio y después lo paso por una capa. O le hago el máximo y lo paso por una capa. Cuando ustedes quieran esto, lo que tienen que decir es que los quieren concatenar. ¿Por qué? Porque concatenarlo es equivalente, o sea, esto de acá es equivalente a que yo tome los dos vectores, los concatene, los ponga uno debajo del otro y después los pase por una capa, que es lo que está pasando. Sí, es equivalente. Pero eso solamente porque si alguno de ustedes ya ha trabajado con redes neuronales recurrentes en alguna librería, puede parecerle un poco extraño esta operación que está ahí. Pero esta operación de acá es la típica cuando uno dice como junto los dos instantes de tiempo, o sea, como junto las dos informaciones, las puedo juntar con cadena. Eso significa concatenar. Ahora, lo más importante es que ustedes siempre, cuando vayan a una librería, vayan a ver la documentación. Ustedes, con todo este curso, parte de lo que les entrega es que deberían ser capaces de leer y entender la documentación de la librería y van a cachar efectivamente qué es lo que está haciendo. Si la librería tiene una buena documentación, entonces les va a decir qué cosa está pasando. ¿Ya? ¿No podría ser como una red feed forward después con eso? Por supuesto que sí. De hecho, esta es una red feed forward muy chica, ¿no? Claro, ¿Sí? de uno. Pero y ustedes saben, si usted, por ejemplo, la persona que me preguntaba de más capacidad, una de las formas de darle más capacidad es simplemente poniéndole más capas a la salida, ¿no? En vez de simplemente hacer un O aquí, le puedo poner 2 o 3 capas. Claro, esa era mi idea. Ya, Ya, pero perfecto. ojo, hay que tener harto cuidado porque siempre hay que ir a los fundamentos. ¿Sí? Si usted le pone 2 capas de una red feed forward, esa red feed forward se está repitiendo en cada uno de estos lugares. No es como que ustedes pongan una red feed forward en cada instante de tiempo. ¿Sí? Pero eso lo saben. Si ustedes hacen la ecuación, deberían saberlo, deberían darse cuenta.
De hecho, háganlo como ejercicio, cómo sería poner un par de capas más aquí y van a tener una red bidireccional con un poquito más de capacidad. Ya, perfecto. ¿Más preguntas de esto? Ya, entonces, noten que ya son como bastante más capaces nuestras redes. Pues antes teníamos solamente una red en una dirección, ahora tenemos una red en otra dirección, le agregamos capacidad. Y no solo le agregamos, bueno, la capacidad que se le agregamos es como bacán, porque además le agregamos la posibilidad de ver hacia el futuro, ¿sí? Entonces le agregamos capacidad como inductivamente en la forma en que hicimos la arquitectura, además de agregarle más parámetros. Lo que estaba diciendo Adrián recién es que podíamos agregarle más parámetros con otras capas, sí, y en eso le vamos a agregar más capacidad también. Entonces ahora ustedes ya pueden jugar un montón. Lo otro que quiero enfatizar es que estos vectores de aquí son vectores de características, pero ustedes saben también que pueden venir de otra parte. O sea, por ejemplo, si yo tengo imágenes, si yo tengo un video y eso es un frame, ese vector de características puede ser una de las capas escondidas de una de las redes que ustedes están programando para la tarea actual. Por ejemplo, toman GoogleNet, pasan el frame por GoogleNet y antes de hacer la predicción tienen una capa, ese es un vector, ese vector se lo pasan en cada instante. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la red ya se ve bastante más seria, ¿no? Como que en vez de tener aquí solamente un nodo que es la entrada, lo que tengo es una GoogleNet aquí, en cada uno de los casos. Podría no ser GoogleNet, podría ser otra, un par de capas convolucionales, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí tienen que tomar la decisión. Igual estoy como hablándoles mucho, pero ustedes ya deberían poder entenderme todo lo que estoy diciendo. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, 3 capas convolucionales aquí antes de pasar el vector, después ustedes pueden tomar la decisión. Si fueron y se trajeron GoogleNet, ustedes podrían simplemente pensar que su input es el vector y no entrenar nada más para abajo. Ahora, si ustedes llegaron y construyeron aquí 3 capas convolucionales, ustedes podrían tomar la luz de arriba y entrenar incluso hasta las capas convolucionales. Todo. ¿Sí? Y uno dice como, ya, ahora sí, como que estoy haciendo deep learning de verdad. Estoy como grande, ¿sí? Puedo hacer una red realmente más grande. Ya, vamos a algo, yo creo que va a ser lo último que voy a alcanzar a contarle hoy día, pero igual es importante. Profesor, Sí, pregúntame nomás. me confundí un poco eso último. Estos X entonces que son de tiempo, si los obtengo de una GoogleNet, estaría como que a la GoogleNet habría que pasarle cada instante de tiempo también. Bueno, eso parece un poco rápido. Imagínate que tú tenías un video. Ya. Y tú el video querías irlo etiquetando como, no sé, te voy a inventar cualquier cosa, como esta parte es divertida, esta parte es fome, esta parte es divertida, esta parte es fome. ¿Ya? Ya. De hecho, seguramente hay aplicaciones para eso, donde tú decís, como esta parte se puso el video, se puso entretenido, aquí se puso fome. ¿Me cachai? Tú podrías pensar que hay etiquetado en el video en el tiempo. ¿Ya? Entonces, para aprender eso, lo que tú tienes ahora es en cada instante de tiempo, podrías decir cada un segundo, por ejemplo, tenía un frame, que es una foto. Entonces, lo que tú podrías hacer es hacer lo que hacíamos antes, que era tomar ese frame, convertirlo en un vector, como aplanarlo, convertirlo en un vector y pasárselo acá, en cada instante de tiempo. Pero eso ya sabemos que es muy burdo, porque cuando nosotros tenemos imágenes, nosotros sabemos que las imágenes se procesan con redes convolucionales, son mucho mejores para traer características. Entonces, lo que podría hacer, en vez de hacer eso como un vector, tomo mi frame, lo paso por la GoogleNet, saco un vector cualquiera de la no estoy diciendo GoogleNet, pero puede ser cualquier otra red, ¿sí? Saco un vector, por ejemplo, el que usa antes de hacer la predicción, y ese vector es el que meto en esta red recurrente. ¿Se entendió? Sí, se entiende que el GoogleNet como que hace una codificación para pasarla a la red recurrente. Sí. Ya. Sí, pues, me perdí un poco el tema de cómo se le pasaba la información temporal a la red, porque inicialmente le pasamos un batch de información y toma red, pero ahora como que intuyo de que ese batch de información también contiene los tiempos, Como es que, o cada batch es un tiempo. pero, espérate, es que ahí yo creo que hay una parte como fundamental que no me estás entendiendo. La parte fundamental que no me he dado a explicar bien es la siguiente, que para nosotros hay tiempo. La red no sabe lo que es tiempo, no sabe nada. Lo único importante es que cuando la red procesa, lo que hace es tomar una parte del input, construir un H y después toma la siguiente parte del input y con el H anterior y el input siguiente construye el nuevo H, después toma la siguiente parte del input y con el input siguiente y el H anterior
construye el H siguiente, y así la va construyendo. Entonces, no hay tiempo explícito, pero la arquitectura funciona instante a instante. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, nosotros le estamos, o sea, de hecho, de esa forma, nosotros le estamos diciendo a la red, este frame está después que este otro. ¿Por qué? Porque está procesando primero un frame y después el siguiente frame. ¿Se entiende eso? Entiendo ahora de que cada X corresponde, entre comillas, a un forward. Entonces, la resultado total de la red recurrente no va a estar listo hasta que le haya pasado toda la información de todo el proceso. Sí, pues eso fue lo que... ¿Viniste la clase pasada o no viniste? Sí, Ya, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Lo que hicimos fue mostrar que el grafo de computación de todo esto necesita la secuencia completa porque de ahí genera el loss y después el loss va tirando la información hacia atrás. Entonces, para pasar un forward, lo que tengo que tener es todo esto. Y no solo eso, la gracia y el problema es que cuando yo quiero usar ese X2, primero tengo que haber procesado una parte inicial del forward del X1. Y después voy a meter el X2. Y después voy a meter el X3. Y cuando termine de meter el XN va a terminar con el forward. ¿Sí? De hecho, yo creo que vale la pena pensarlo aquí. ¿Ya? A los que ya cachan o ya lo entendieron, igual denme un momento, porque puede ser que no todos lo hayan entendido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te llamáis tú que me estás preguntando? Pablo. Pablo, mira Pablo. Entonces, aquí está el N, ¿ya? Estos X son los que yo espero ver. Estos son los que está dando como resultado mi red. Aquí voy a calcular el cross entropy para cada uno en particular. ¿Sí? Para cada uno de estos en particular. Este dibujo ya lo hice, pero quiero explicarlo un poquito más en detalle. ¿Ya? Y después todo esto lo voy a sumar para darme este. ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿cómo se ve un forward en este caso? Si mi X es toda esta secuencia y yo quiero calcular la loss, y yo te pregunto, ¿puedo calcular la loss usando solo el X1? Y mira el ego. A él le llega incluso información por acá. Entonces, el forward, de hecho, sería bacán como mostrarles cómo evoluciona el forward. Pensemos en la parte para adelante, no. Entonces, el forward funciona así. Empiezo por este lado, paso información para allá y sigue como pasando la información por este lado hacia el otro lado. Entonces, como que el forward va como avanzando así. Y se va acumulando. Pero necesito el X completo. De hecho, en la bidireccional es más complicado todavía, porque el forward lo que tiene que hacer es como partir por acá y partir por allá al mismo tiempo. Y cuando llena todo esto, recién puede pasar al siguiente nivel y llegar hasta arriba. Ese es un forward de la red. Ya. Ya, bacán que me hayáis preguntado, porque así les explico a todos como bien en detalle. Entonces, el forward acá se va a demorar caleta. Porque hay un montón de cosas que tienen que esperar por otra. Eso es lo que yo les decía la clase pasada, pero por lo menos, o sea, espero que aquí se vea como muy claro. Yo no puedo computar muchas cosas en paralelo. El forward se va a demorar al menos proporcional al largo de mi secuencia. ¿Sí? Y en este caso además tengo que hacer como dos. Uno para allá, otro para acá y después para arriba. Ese va a ser un forward. Pero confíen en ustedes. Confíen en ustedes. ¿A qué me refiero? Que si tienen dudas, miren la fórmula. Si son suficientemente valientes, hagan el grafo de computación y vean cómo hacer el forward. ¿Sí? Es una lata, pero cuando yo empecé a aprender esta cosa también lo hice todo. Hice todo el grafo de computación y recién ahí pude entender, ya, así funciona el forward. En una clase no es suficiente el tiempo para hacerlo todo, pero ustedes deberían hacer. Ya, vamos, terminemos con una más y después nos vamos a seguir con los siguientes. Entonces, Perdón, tengo una duda. dale más. Eh, Ya lo borré todo, disculpa, pero... entiendo que tengo que esperar en que distintas partes estén listas en la red recursiva. Pero conceptualmente, ¿cuál es la optimización que puedo hacer en, por ejemplo, una capa neuronal fully connected, en donde tengo una capa, tengo que esperar a que salga de la primera capa, vaya a la segunda, después a la tercera? Ahí también tengo que esperar, ¿no? ¿Cuál es la gran optimización que se hace? Ya, ahí no hay una gran optimización y es muy bueno que la hayas observado. La optimización ahí está en que puedo hacer todas las cosas con un batch y que puedo hacer como todas esas operaciones en paralelo en una capa. Pero como tú bien observaste, para seguir con la segunda, tengo que haber hecho la primera. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde está la diferencia crucial con la red recurrente? Que
no importa qué tan grande sea tu red feedforward fully connected, la cantidad de capas está fija. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Dame tu nombre. Es. Escucha, no te escuché, no importa, trabajo. Sí, bueno. Entonces, si tú eres computing, lo que tú sabías es que cuando las cosas están fijas, nosotros decimos, esa es una constante y la sacamos, la olvidamos. No deberíamos hacerlo aquí, pero es medianamente razonable, es constante. Entonces, no importa el tamaño del batch, si yo puedo hacer las cosas en paralelo, la otra cuestión es constante. Ahora, la diferencia crucial con las redes recurrentes es que la cantidad de capas, si quieres, o el tiempo que me voy a demorar, nunca es constante, porque siempre depende del tamaño del input que yo estoy pasando. ¿Me seguí? Sí, 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 entiendo ahora. Ya, sí. Eso es lo que es realmente complejo en este caso. No es realmente diferente, y tú me pusiste a prueba, y está bien, que en la otra igual tenía que esperar. Sí, tenía que esperar, pero eran 50 capas. Chao. Pero ahora pasa de un texto gigante, ¿no? El texto gigante puede tener 1000 instantes de tiempo. Y fregaste, ¿no? Tenéis que hacer uno después de otro. ¿Sí? Entonces no va a ser constante. Ahora, dije constante, pero en general igual vamos a necesitar tiempo, a pesar de que sean 100 capas, obviamente va a ser más eficiente hacer 30 capas que 100 capas. ¿Sí? Pero al menos nosotros vamos a saber esta es la cantidad de capas y no voy a tener más que esta. Cuando tenemos redes recurrentes no vamos a saber. Hay un montón de cosas que uno puede hacer. De hecho, la cuestión más burda que uno hace en redes recurrentes, si quiero tener como todo controlado, es no aceptar secuencias de algo mayor que 100. ¿Sí? Si ustedes usan librerías, por ejemplo, tipo Keras en general, que es como la forma fácil de usar TensorFlow, ahí ustedes tienen que decir un largo y se acabó. No pueden hacer nada. Se acabó el largo y ahí tienen que hacer su red recurrente con ese largo. Esa es una forma un poco burda, porque no sé si yo quiero hacer una cuestión un poco más larga, mi red no va a poder procesarla. Ahora alguien podría decir, bueno, pero en general nunca voy a tener cuestiones que van a ser tan largas realmente, si es más larga la corto en pedazos, más corto y la proceso. Sí puedo hacer. Pero conceptualmente la red recurrente debería estar preparada para capturar input de largo transmitir. Bien. No me queda mucho tiempo, así que déjenme avanzar con esto y después... ¿dónde quedó mi lado? Aquí está. Después... Entonces... escucha, no sé cómo motivar. Denme un segundo. Debería editar esto después Voy a ponerles como un problema y eso me va a servir para motivar el pedacito de arquitectura que vamos a ver, que se llama arquitectura autorregresiva. Yo creo que la vemos en 10 minutos y después lo repasamos la próxima clase. Autorregresiva. Entonces, imagínense que yo tengo una secuencia de símbolos, una secuencia de caracteres, ¿ya? Y yo, de alguna manera, quiero entrenar una red recurrente de tal manera de que, dado una secuencia de caracteres, imagínense, tengo una secuencia de caracteres, imagínense que yo borro el último carácter. Y lo que a mí me gustaría es que mi red recurrente sea capaz de predecir cuál es el último carácter. ¿Se entendió? Piensen como que, no sé, pues tengo una palabra, universidad, y quiero universidad, y quiero que la red repita la D del final. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que quiero. Quiero una red que sea capaz de predecir un símbolo que va al final del input. Entonces, noten que si quiero algo como esto, lo que necesito es que, de alguna manera, el output que genera mi red sea del mismo tipo que el input que le estoy pasando. ¿Se entendió? Entonces, lo que tengo es como algo como esto. Voy a tener como una secuencia, x1, x2, voy a suponer que son símbolos. Después, en algún momento vamos a tener que conversar acerca de esto. xk y xk más 1, más como en la práctica, que significa que, bueno, ya voy a decirlo al tiro. Cuando yo tengo un símbolo y quiero pasarle un símbolo a la red, ¿qué significa un símbolo? Un carácter. Si lo quiero pasar a la red, la forma más fácil de pasárselo es como si fuera una clase. Como tengo, no sé, imagínense, 25 caracteres, entonces lo que voy a tener es un vector donde cada una de las posiciones del vector representa un carácter, y si quiero pasarle la A, lo que voy a hacer es prender la posición que tiene A. Y nosotros ya le habíamos puesto un nombre a eso, lo llamamos one hot. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero pasarle caracteres a una red, lo que yo tengo realmente es un one hot encoding de mis caracteres, donde tengo un vector que tiene largo la cantidad de símbolos de mi alfabeto, y le voy a poner un 1 en la posición que corresponde al símbolo que le estoy pasando en ese momento. Entonces, de esa forma, lo que tengo son vectores que les puedo pasar a la red en cada posición. Y noten que si hago eso,
y yo quiero predecir el siguiente símbolo, me queda súper bien, porque entonces la predicción del siguiente símbolo es simplemente una clasificación dentro de mi alfabeto. Entonces tengo un vector y lo que voy a tener que hacer es producir con un softmax las probabilidades de que sea alguno de esos caracteres y después me llevo a la máxima y esa es la predicción siguiente. ¿Sí? Entonces, una red de ese tipo se va a ver así, pues, se va a ver como el vector inicial, luego lo que va a tener otro como esto. ¿Sí? Tengo como x1, x2, y en algún momento llego al final, le paso el xk, y lo que yo quiero es que la red acá me prediga el igorro, y el igorro, para predecir y calcular la loss, yo le voy a pasar el xk más 1 aquí. ¿Sí? No se ve mucho, pero yo creo que me entendí. Entonces, mi label, la etiqueta que yo voy a pasar, va a ser el carácter que yo esperaba ver después. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo, no sé, me consigo un montón de secuencias que cumplen cierto patrón, ya lo mismo lo que sea. Pueden pensar un poquito más, si lo quieren, de hecho lo voy a hacer un poquito más general. Imagínense que estas son frases, son oraciones, donde cada una de estas cosas son palabras. ¿Ya? Después vemos cómo puedo representar las palabras, pero esencialmente igual las puedo representar con un one hot, de lo mismo, finalmente son un alfabeto. ¿Sí? Tengo las palabras. Y lo que yo quiero realmente es predecir cuál es la palabra que hay al final. Entonces, sería como, hola, ¿cómo estáis? O sea, hola, ¿cómo? Y sería como, estás. Sería la palabra que yo voy a predecir. ¿Ya? Entonces, lo único que quiero que noten de esto es que mi predicción es del mismo tipo de mi input. Eso es lo único que quiero que noten. ¿Ya? Entonces, esta es una red recurrente, ustedes saben cómo funciona. Si yo tengo una red recurrente entrenada que es capaz de predecir eso, después les voy a decir cómo se entrena, yo podría usarla de la siguiente forma. Yo podría tomar un carácter cualquiera y pasarle uno solo a la red y pedirle que me haga una predicción aquí. ¿Sí? La red me va a hacer una predicción, porque yo le puedo pedir, en el largo que yo quiera hacer una predicción en una red recurrente, le puedo pedir una predicción. Y esa predicción va a ser un símbolo. Y lo que yo, bueno, esta predicción primero va a ser una distribución de probabilidades, pero lo que yo puedo hacer es tomar esta distribución de probabilidades y samplear desde la distribución de probabilidades o simplemente elegir la que tiene la mayor probabilidad. Y eso me va a dar un símbolo, y lo que yo puedo hacer es tomar ese símbolo y pasárselo de vuelta como input a la red. ¿Sí? De hecho lo voy a poner así, no, ni siquiera le voy a poner nombre. ¿Y qué es lo que puedo hacer después? Voy a borrar esto acá porque yo creo que ya me entendieron. ¿Qué es lo que puedo hacer después? Voy al siguiente paso de la red y le pido que me dé otra predicción. De hecho, a este le voy a poner x2 gorro. Aquí le voy a poner x2 gorro. Y le puedo pedir que me haga otra predicción. x3 gorro. Y puedo agarrar la predicción que me hizo aquí y pasársela de vuelta. Y ahora pedirle que me haga otra predicción. X1, X2, X3, X4. Ya, y me cacharon, ¿sí? Entonces, noten que ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo una red recurrente, porque noten que la red recurrente lo único que necesita es la U, la B y el O. Eso es todo lo que necesita una red recurrente. Y yo estoy usando esta red cuando estoy prediciendo, dado que yo la salida es del mismo tipo que la entrada, yo la estoy usando para cada predicción, se la voy a meter de vuelta y voy a obtener otra después. Voy a obtener la de vuelta y la voy a obtener otra vez. Voy a obtener la de vuelta y la voy a obtener otra vez. ¿Sí? Esta forma de usar una red recurrente se llama autorregresión. Autorregresión. ¿Sí? Pues, primero, hay varias cosas interesantes de la autorregresión. La primera es que es como súper entretenida porque yo puedo entrenar redes de este tipo para que después escupan texto que se ve como que cumple el patrón de los textos que yo usé para entrenar. ¿Sí? Entonces, si ustedes han visto un montón de, no sé si han visto blogs y cuestiones así de la red neuronal que hace, no sé, poesía, típicamente va a ser una red autorregresiva, como esta, ¿ya? Pero desde el punto de vista como teórico, ¿por qué es tan importante y tan interesante? Es porque yo puedo usar esta red, y la vamos a usar en la próxima clase, la puedo usar para tener un output de largo variable. ¿Qué significa eso? Que yo esta red de aquí puedo empezar a producir hasta que, por ejemplo, me produce un valor
que se llama, no sé, fin de archivo, o fin de sentencia. O más simple, me produzca un punto. Si me produce un punto, se acabó la predicción. ¿Sí? Ya. Esta red de acá se llama red autorregresiva. Y la única idea de la autorregresión es que el resultado de la red yo se lo voy a meter de vuelta y voy a hacer un paso más de la red recurrente. ¿Sí? Cualquier red que produzca lo mismo o produzca algo del mismo tipo que yo estoy pasando adentro, la puedo usar de esta forma. ¿Sí? Ya, pregúntame. No me queda claro en este caso, si es que esto fuera, por ejemplo, con palabras, lo que estaríamos haciendo es solo usar la primera palabra para deducir el resto del texto. ¿Sí? Pero ojo, Y eso, no deducir, ¿cachai? O sea, como qué significa deducir realmente. Es como estamos solo completando. lo que hace esta red es decir, dado una historia, ¿cuál es la palabra más probable siguiente? ¿Se entiende? A eso voy, pero es que como que no hay una historia, solo hay un primer elemento. Claro, inicialmente tú ponías un primer elemento cualquiera. De hecho, puedes poner una palabra al azar. Y después ver qué pasa. Claro, mi duda es como que esto no se parece a las redes recurrentes, como que no tenemos una secuencia de entradas original, solo tenemos un elemento. Ya, pero es que esto es como la estoy usando. La pregunta es cómo la voy a entrenar. ¿Sí? Entonces, la gracia de estas redes es que yo las puedo entrenar usando texto sin necesitar etiquetas. ¿A qué me refiero con esto? Que tú ahora vas a ir a conseguir texto. No sé, palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra acá. Y ahora tú vas a entrenar esta red de la siguiente forma. Voy a tomar la palabra 1 y aquí le voy a decir la que espero ver es la palabra 2. Aquí le voy a decir la que espero ver es la palabra 3. Aquí le voy a decir la que espero ver es la palabra 4. ¿Cachai? Que lo que estoy haciendo es como tomando el texto, le estoy haciendo shift 1 y le estoy poniendo arriba como lo que yo espero ver. Y luego lo que voy a hacer es tomar la predicción de acá y compararla con el que viene después. Compararla con el que viene después. La predicción era compararla con el que viene después. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cómo la entreno? La forma de entrenar es la siguiente. Y con esto voy a terminar, porque ya estoy bien pasado, disculpen. La forma de entrenar es la siguiente. Si yo quiero entrenar una red autorregresiva para que como que genere texto similar a un texto, a un conjunto de textos, lo que tengo que hacer es conseguirme un conjunto de texto que yo quiero. Por ejemplo, no sé, me consigo como todo el texto del Congreso de Chile. ¿Sí? Si me consigo todo el texto del Congreso de Chile. Cada oración de las que han dicho los diputados y los senadores es un ejemplo para poder entrenar esta red. ¿Y cómo lo voy a entrenar? Voy a tomar una oración, ese va a ser mi input, voy a tomar la misma oración, pero corrida una hacia la izquierda, ese va a ser mi output, y voy a entrenarla igual que una red común y corriente. ¿Sí? La única gracia es que mi output lo saco desde el mismo input. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, eso creo. Sí, la verdad es que ustedes, como estamos atrasados, estamos pasados, les voy a pedir a ustedes mismos que hagan las ecuaciones. No es tan difícil. Lo único interesante es después cómo la voy a usar en la práctica. En la práctica la voy a usar poniéndole una palabra cualquiera y después puedo ir prediciendo la palabra que yo necesito y después pasándosela como input predecir así. ¿Sí? Ahora, ojo, que no quiero quedarme pegado en esto. Lo único que lo quería introducir dentro de lo que quería explicarle hoy día, lo voy a explicar en la próxima clase, es que ahora nosotros vamos a poder hacer cosas como esta. Lo que vamos a hacer es, esta red de acá lo que hace esencialmente es como generar texto hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es ver una arquitectura que se llama encoder-decoder, que lo que yo tengo es una secuencia de input que yo primero proceso y después una secuencia de output que yo voy a ir generando autorregresivamente. ¿Cuál es la gracia de eso? Que yo puedo tener un input de largo, no sé, 50 y puedo tener un output de largo 53 o 40. Porque yo lo voy a generar autorregresivamente hasta cierta condición de finalización. ¿Sí? Entonces, esto es como una introducción para arquitecturas que me van a servir para como problemas que son del tipo NAM. Ya habíamos visto el NA1, NAM, y ahora lo que vamos a ver es NAM. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, ¿qué cosa es importante? Yo sé que estoy un poco desordenado, lo voy a tener que ver con un poco más de orden después. Que esta red no puede ser bidireccional. No tiene sentido, la ven, ¿no? Solamente en una dirección, porque yo la voy a usar autorregresivamente. Entonces, la red autorregresiva solo se usa en una dirección. ¿Sí?
Ya. Fui un poco rápido al final porque me queda poco tiempo, pero si tienen dudas me pueden seguir preguntando. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es partir desde aquí con un poquito más de detalle y pasar a las arquitecturas de encoder-decoder recurrente, que son las que nos van a servir para, por ejemplo, traducción automática y un montón de otras cosas que son como más interesantes y más avanzadas. Y luego lo que vamos a hacer es poner stack de redes recurrentes una arriba de la otra, y con eso vamos a terminar como todas las arquitecturas más básicas de redes recurrentes, y después nos vamos a pasar a las que se llaman arquitecturas con celdas de memoria, que son recurrencias, pero además tienen como información que le llaman memoria, pero realmente lo que vamos a ver es que hace lo mismo que la ResNet, que tira como información un poquito más para adelante, y eso le permite entrenar mucho mejor. ¿Sí? Ya, me voy a quedar acá para que me hagan preguntas, por mientras voy a cortar el video.